Buenos días a todos desde Frecuencia CAT, la voz del conocimiento. Como cada 15 días aquí reunidos con la intención de incidir en la reflexión para este horario en la reflexión relativa a los negocios, a las corporaciones. Desde Naucalpan de Juárez, Estado de México, auspiciado por el Centro de Estudios en Alta Dirección y en todas las redes sociales de Frecuencia CAT. Posteriormente en su reproducción en cualquier momento en su página de YouTube, en su canal de YouTube. Desde aquí estamos para platicar acerca de temas que atañen a las negociaciones, a las empresas, en esta ocasión con el apoyo de Valeria. Damos las gracias por estarnos acompañando y bueno, en esta ocasión he querido tomar los temas, las consideraciones que son del momento. Este trimestre, este 2020, nos ha dejado mucho más sorpresas que lo que pudiéramos haber esperado. Toda la serie de 3 meses anteriores he venido hablando con ustedes acerca de la importancia de hacer presupuestos, de estar previendo el futuro y de tener todos los elementos para hablar del futuro. Pero este trimestre, este 2020, nos deja con varios indicativos, varias situaciones, varios hechos que no podíamos haber previsto a finales del año pasado y bueno, ni siquiera al inicio de este año podíamos haber previsto y bueno, pareciera entonces que todo lo platicado no fue muy acorde bajo las variables que estamos viviendo, pero no es así. Ahora que estemos revisando los temas vamos a darnos cuenta de la importancia de haber hecho esas previsiones. Muy bien. Entonces, en este entorno global de la empresa mexicana en el 2020, es importante venir a platicar de estas variables. Dice Carlos Slim que si estás en los negocios necesitas entender el ambiente, necesitas tener una visión del futuro y necesitas conocer el pasado. Me parece interesante esta reflexión de Carlos Slim, donde para poder participar en los negocios necesitamos tener presentes los 3 tiempos verbales y necesitamos estar muy atentos. Y no solamente saber que sucedió el hecho y tener el dato, sino además procesarlos. El medio ambiente es el entorno en el que se desarrolla la empresa, el medio ambiente externo, y la empresa necesita saber qué ha pasado con todo lo que está a su alrededor. Bueno, en esta mañana yo tenía invitado, va a estar de alguna manera con nosotros, de cualquier manera, el doctor Eduardo Bricker Moya. Eduardo Bricker Moya, yo insistí en que estuviera aquí desde hace algún tiempo para hablarnos de estos temas y particularmente hoy lo invité porque es un experto, es todo un personaje en el tema de la empresa 4.0 y para esto pues se necesita tener todas las variables en la mano. Él es una persona que ha estado en los negocios internacionales, ha participado en los bancos, pero desde su casa matriz allá en HSBC, en Scotiabank, o sea, ha estado en el extranjero trabajando en estos bancos, ha estado haciendo análisis financiero de distintas empresas, ha sido empresario durante 15 años, así que estos 15 años pasados sí le ha dado experiencia para decirnos qué hacer con variables sorpresivas. No sé si todas juntas como ahora, pero pues sí se han presentado problemas en el pasado. El 2008 fue uno de los momentos que hubo colapsos financieros. El 2009 en México, que ya tuvimos una epidemia que hubo su estilo para enfrentarla y que se salió adelante. Y bueno, en este tema, por eso es que me interesaba mucho que estuviera el doctor Bricker platicándonos de su experiencia, ya que tuvo experiencia laboral en la industria automotriz y demás. Es la razón por la cual me permití grabar sus comentarios acerca de los temas que estamos tratando de manejar en esta ocasión. ¿Sí? Y bueno, entonces para esto le pregunto yo al doctor, ¿cuáles son los ejes empresariales que ningún empresario debe de tener ignorados, que siempre debe de tener presentes para poder, debe de tener presente para poder hacer su
proyección financiera y poder tener a la mano cómo resolver los cambios abruptos como los estamos viviendo. Esa es la pregunta que le hago y él contesta. Una magnífica pregunta. Buenos días, antes. Gracias por la invitación. Realmente el manejo de la información hoy en día es algo crucial. Tenemos que comprender, ¿no?, y entender, y una vez hecho esto, pues tenemos que llevarlo a la práctica. Todos los empresarios de empresas grandes, como podemos clasificarlos, conocen de esto, tienen grandes equipos que se dedican a ello, y pues esa no sería la preocupación en este momento. Ellos lo están haciendo, saben hacerlo, y no hay que convencerlos de lo mismo. Quizás la pregunta es más importante responderla para las empresas medianas, pequeñas e incluso micronegocios. En ese sentido yo le respondería la pregunta que usted me hace. La información, aparte de poder tenerla, aparte de poder tener medios que nos permitan hacernos llegar de esa información, es más importante procesarla, analizarla y sobre todo llevarla a una decisión. Si tenemos información, pero que solo es simplemente cultura general, sin que eso se convierta en una decisión tomada en las empresas del tamaño que estamos mencionando, pues no sirve de nada. Entonces serían dos etapas. Uno, tener la información necesaria de nuestro entorno, de manera directa, lo que afecta al giro de cada empresa, pero también de manera indirecta, porque pues platicaremos en su momento de las variables que al parecer están alejadas del entorno de una empresa y es un error pensarlo así, porque al final de cuentas, de manera indirecta, le van a afectar. Entonces, la pregunta yo la respondería de esa forma. La información es súper importante, pero es más importante analizarla y transformarla en una toma de decisiones. Sí, entonces entonces el doctor nos hace sus reflexiones acerca de que debemos de tener información a la mano, información reciente y que debemos de tener cuidado con la información que no porque esté difundida es toda correcta, válida ni nada de eso, sino que debemos de estar madurando cómo manejamos esos datos. Aquí partiendo de esta propuesta que él nos hace, yo le pregunto que desde su perspectiva, ¿cuáles son los tópicos que ningún empresario de ninguna manera puede ignorar? Por lo que él considera que estos tópicos son del cambio del pronóstico. Importante para este tamaño de empresas, ¿no? Más las pequeñas y micronegocios. Pensemos que la información hoy en el Internet está disponible. Aclaro que no toda es veraz, que no toda es confiable, pero hay mucha información disponible en el Internet, ¿no? También los teléfonos celulares nos permiten, o son de hecho una herramienta que nos permite tener acceso en el momento a ciertas noticias, a ciertos eventos de toda naturaleza. Desde cuestiones de entretenimiento hasta cuestiones de salud, como hemos visto ahorita con esta pandemia ya declarada, o hasta cuestiones financieras, ¿no?, que afectan a las empresas en su entorno. Entonces yo diría que evitar o el cargar aplicaciones que nos permitan a través de alarmas o a través de una comunicación con cierta demora, pero recibir esa información es el medio y prácticamente no tienen costo, porque dentro de los servicios que contratamos, ya sea en Internet dentro de las empresas o en nuestros celulares, podemos tener acceso a esos datos. Adicionalmente, yo diría que la información también tiene que obtenerse de fuentes diversas, es decir, cruzar información de lo que uno lee en una noticia del Internet, lo que uno escucha en un noticiario en TV o incluso lo que uno comenta en el medio en el que uno se mueva, y toda esa información cruzarla. ¿Qué significa cruzarla? Pues compararla, ¿verdad? Ver qué coincidencias hay, qué contradicciones existen, y ese es parte del proceso de análisis que mencionaba yo hace un momento. La información que nosotros obtengamos o los datos que nosotros obtengamos sería también un error asumir tal cual que son verídicos.
tienen que estar sujetos a un filtro, a un proceso que cada empresario, que cada directivo pues tiene que comenzar a desarrollar, aprender a hacer, porque pues eso se aprende y se desarrolla, no es un problema que no se pueda superar. Sí, ¿ves? Nos dice el doctor que, bueno, no podemos estarnos confiando de cualquier cosa y que debemos de estar al tanto de la información que tenemos. Ahí le pregunto al doctor que qué tenemos en relación de las variables que él está sugiriendo y que no solo él está sugiriendo, que nosotros todos estamos viviendo, de estas variables, ¿qué con el tipo de cambio? ¿Qué efecto tiene este abrupto este salto en el tipo de cambio que en unas horas prácticamente nos viene a sorprender con cambio, esta elevación tan alta y que no es un salto rápido milagrosamente o de forma individual, es el resultado de las otras variables que también nos están afectando en este momento? Lo suena, creo que ninguna economista, un simulador o un escenario en donde se presentara ahorita de manera aislada en el coronavirus. De manera aislada porque todas las variables se relacionan. Entonces, si pensamos de manera aislada en el coronavirus, es una variable que honestamente nadie había puesto en ningún escenario, ni nadie había, por lo tanto, considerado ese impacto cómo iba a darse. Respecto a cómo las empresas están siendo afectadas, pues yo creo que ya es obvio. La concentración que se ha dado desde hace ya varios años, pensemos quizás prácticamente de principios de este milenio, año 2000 a la fecha, casi 20 años, en donde la concentración de la producción de diversos insumos e incluso productos terminados, que se han concentrado en un mercado que es el mercado chino, que es el país de China, ¿no? Esa concentración tiene un riesgo que ahorita estamos apenas aprendiendo a comprender. ¿Cuál es ese riesgo? Que justamente al haber tanta concentración de la producción a nivel global en esa región del mundo y que ese país o esa economía entre en una crisis, en este caso una crisis de salud, pues impacta todo el aparato productivo del resto de este mundo globalizado. De hecho, muchas de las materias primas que se utilizan en todo el mundo, pues están hechas en China, ¿no? Son producidas allá, son enviadas de ese país a los lugares de destino donde se procesan. Y el hecho que por cuestiones de salud esa producción se detenga, esos embarques, ¿no?, que ya están en tránsito, también se detengan en algún puerto o en alguna aduana, e implique que las empresas de mediano tamaño, incluso varias empresas pequeñas que están dentro de las cadenas productivas que abastecen a las empresas grandes, pues se quedan sin materia prima, o el periodo de recepción de esa materia prima se alarga y eso impacta sus procesos de producción, impactando obviamente las ventas, la fecha de entrega y por tanto la fecha en que uno pueda cobrar esos pedidos. Y es ahí cuando las empresas descubren que esa alta dependencia de esa región del mundo en donde se están fabricando estas materias primas y productos, pues no es algo del todo positivo, ¿verdad? Habría que quizás en otro momento comentar el por qué ha habido esa concentración, ¿no? Porque es que el mundo se ha movido, las empresas se han movido, los grandes corporativos se han movido a ubicarse en esa región del mundo y producir ahí sus materiales. Eso sería quizás un gran tema en otro momento, pero el impacto es ese. Directo o indirectamente las empresas en México, en el mismo Estados Unidos, por sectores, el sector automotriz es un gran ejemplo de ello. Muchas de las piezas que se requieren en el armado de un automóvil, pues vienen de China, ¿no? Así como de otros países. El producto que viene de esa región, pues frena la cadena productiva y obviamente impacta todo el proceso de ventas y recuperación de lo vendido, lo que es la cobranza, y pues es ahí cuando las empresas de diversos tamaños se pueden quedar sin pedidos, sin trabajo, dicho coloquialmente, y pues tienen que esperar pensando que esto sea pasajero, que quizás ya en breve se vea
el surgimiento de una vacuna, como se ha estado comentando que ya hay avances en ese sentido, y las cosas vuelvan relativamente a la normalidad. Pero sí cambiará, ¿no? De aquí. Este es otro parteaguas, yo diría similar, guardando las proporciones, similar al de 2008, un parteaguas financiero. Aquí hablaríamos de otro parteaguas, donde se involucra la cuestión comercial, de salud y por supuesto también financiera, que va a marcar nuevos esquemas de hacer negocios, nuevos esquemas en los cuales la inteligencia comercial deba de contemplar ese tipo de riesgos y no concentrar tanto en una región cierto volumen de producción. Caso, escuchamos cómo el doctor Bricker nos comenta del comportamiento que deben de tener las empresas para poder a enfrentar estas problemáticas que estamos viviendo, enfrentar crisis mundial que estamos pasando por todos los aspectos que nos modifican nuestra estabilidad, quizás nos sacan de un estado de confort que aun cuando había sido apremiante y habíamos tenido cambios, condiciones políticas un poco distintas, de cualquier manera vivíamos con una estabilidad, pero hoy ni siquiera está en nuestro entorno culpar o responsabilizar a alguien, es algo del medio ambiente, y por eso también necesitamos que nos hable de su punto de vista acerca de el COVID-19 y acerca de algunos otros problemas sociales, la caída del petróleo y el alza en las bolsas, que bueno, esta semana de verdad fue una cosa muy dramática para las bolsas, principalmente la de México, que es la que nos ocupa, pero bueno, es la consecuencia de las bolsas internacionales. Y usted, digamos que es a raíz de la pandemia del coronavirus, tiene laterales, se dice, ¿no? Más débiles, podríamos llamarla así, o emergentes de desarrollo, los desarrolladas. Es el caso de nuestro país, ¿no? Es el caso del entorno de las empresas. En esta entrevista, el cambio es uno de los en donde se registra este tipo de inestabilidad, este tipo de incertidumbre, confianza de los mercados. En menos de un mes, porque yo me atrevería a hacer un análisis un poquito más amplio en tiempo, en menos de un mes pasamos de 18.50 a 21 pesos y fracción. O sea, estamos hablando de un deslizamiento, una depreciación, una devaluación, ¿no? De 4 pesos en general, que si tomamos la base de 18.50 o 19 pesos para hacer un cálculo con números cerrados, y sobre él calculamos un deslizamiento de 4 pesos, estamos hablando pues de casi un 25% de depreciación. Si lo vemos así, 4 pesos de 19 viene siendo más o menos un 25% de depreciación. Ese 25% lo vamos a ver reflejado en el mediano plazo, porque tiene un efecto también, y mediano plazo hablamos de meses, no hablamos de más tiempo, quizás un mes más, en los costos de producción de todo lo que es la cadena México, de manera directa, decía yo, o de manera indirecta, porque puede haber empresas medianas y pequeñas que piensen, sus directivos, sus gerentes, que piensen que como ellos no importan esos materiales, pues no les pega, puesto que ellos compran en pesos. Pero finalmente, quien sí los importa y el tipo de cambio hace que se encarezca esa importación, pues le va a repercutir el precio en pesos. Entonces, esa empresa que compra en pesos, que paga en pesos, pues lo que va a hacer es ahora pagar más pesos. O sea, sí nos pega en todos los giros, en todos los sectores, ya sean servicios turísticos, ya sea la industria misma, en todos los sectores este deslizamiento o depreciación tan alta, ¿no? Tan repentina que está sucediendo, pues le está pegando a esas empresas. Insisto, quizás tienen un stock, quizás ya tienen pedidos amarrados a un precio, pero una vez que ese pedido se surte, los siguientes pedidos, los siguientes lotes que sean enviados, pues tendrán que ajustarse a los nuevos precios de mercado. ¿Qué se esperaría? ¿Qué se desearía? Que esta alza del tipo de cambio, pues toque ya un techo, ¿no?
ya ha rebasado los 21 pesos, que era uno de los niveles marcados desde el punto de vista técnico. El siguiente nivel sería el 22, ¿no? Que se tocó hace un poco más de 3 años, cuando entró el nuevo gobierno estadounidense. Si recordamos, por el mes de diciembre, enero de aquel año, pues el dólar llegó a los 22 pesos. Y de ahí empezó a bajar paulatinamente hasta los 18.60, 18.70. Y ahorita ya rebasó 21, el otro nivel técnico sería 22, que pues más bien es probable que pudieran tocarlo, no es algo tan descabellado. Y entonces tendríamos que esperar que esta curva, ¿no?, de alza en el tipo de cambio, pues toque y comience a estabilizarse en algún nivel entre 18.50 y 21 pesos, sería lo deseable, y que quizás después, cuando estas variables globales empiecen a nivelarse, pues se vea ya una tendencia más clara de ese tipo de cambio. Al respecto, yo también podría añadir algo que es curioso e importante de considerar en el análisis de la información. Si solo vemos el alza del tipo de cambio, como acabo de explicar, pues sí es algo que nos debe de preocupar por este efecto en los costos que repercute finalmente en el precio final de venta. Pero también tenemos que ver que las reservas internacionales pues se han mantenido en un nivel importante. El Banco Central, nuestro Banco de México, tiene un nivel de reservas que están arriba de los 182,000 millones. Y eso es algo positivo dentro de toda la parte macroeconómica, eso es algo positivo. Y es importante vigilarlo, porque realmente toda esta presión e incertidumbre que hace que el tipo de cambio se suba, también se debe a salidas, a flujos de salida de estos capitales, ¿no?, que demandan las divisas, y estas mismas se toman de las reservas. El hecho que ese nivel de reservas se esté manteniendo nos puede hacer pensar que estos niveles de tipo de cambio sean temporales y que efectivamente, una vez estabilizadas estas variables de salud, descubierta quizás una vacuna ya en un breve tiempo, permita que esos factores se estabilicen. Y se suma, me adelanto un poquito, se suman las variables que usted mencionaba del petróleo, ¿no? Aquí el problema no es tanto el alza del petróleo, sino es todo lo contrario. Los precios del petróleo han caído de manera igual drástica. Hablamos de que lo que concierne a México, la mezcla mexicana está ligeramente arriba de $20 por barril, cuando igualmente en breve, pensamos no muy atrás, febrero, enero, pues estábamos a niveles de $48 por barril. Entonces ese precio ha bajado a más de la mitad, ¿no? Es decir, se ha reducido más de un 50%. Eso también impacta directamente los ingresos del gobierno federal, puesto que su presupuesto para este curso de 2020 contemplaba un precio promedio de $48. Se tomaron diarias en su momento, cobertura sobre el petróleo mismo también, como commodity que es, y teníamos esta protección. Factores y variables que no importa su tamaño, yo lo expresaría así, no importa el tamaño de las empresas tienen que hacer ese análisis y prepararse, porque también la idea, pienso yo, de esta entrevista es prender una alerta, despertar a esos directivos, a esos gerentes, a esos dueños de empresas, para que prevengan, para que tomen de alguna manera estrategias previsoras ante que el panorama pueda ponerse más difícil, pueda haber situaciones más graves para la misma. Y pues no esperar, ¿verdad?, a que sucedan, sino pensar en un plan B siempre, ¿no? Y los planes B, pues abren todo un panorama también de posibles estrategias a tomar, que igualmente puede ser desde cambiar un giro, desarrollar una nueva línea de negocio, automatizar, porque es otro esquema que también está en juego, lo que se llama esta tendencia de la industria 4.0, que están aplicando las empresas grandes y por ende le pegan a las empresas proveedoras de esa cadena de valor, medianas y pequeñas.
Es interesante hacer la reflexión de cómo nosotros tendríamos que estar dándonos cuenta de que no porque sea una empresa pequeña o una empresa grande tendrían distintas técnicas o distintas perspectivas o distintas afectaciones en cuanto a los efectos de las variables que atañen desde el medio ambiente a las empresas. Si bien es cierto, las empresas grandes tienen toda una infraestructura y cuerpos dedicados a hacer estas mediciones y estas revisiones del medio ambiente, las empresas pequeñas, bueno, pues tienen que aprender cómo hacerlo desde sus dimensiones, desde sus recursos, pero no pueden dejar de estarlo haciendo. Deben de estar considerando el impacto que van a sufrir por todas estas variables externas a la intención misma de la empresa. Y aquí es donde resalta el asunto de haber tenido un presupuesto, de haber tenido un parámetro del cual valerse para saber si se alejó mucho, si no afectó tanto, si el impacto va a ser duradero o va a ser de un mediano plazo y controlable. Esta reflexión que nos ofrece el doctor Bricker en cuanto a que necesitamos tener conciencia de lo que está ocurriendo, deja en claro que es un momento en que las empresas están en una gran oportunidad de salir de su estado de confort y en su caso hasta reinventarse. Las entidades económicas tendrían la posibilidad de reconfigurarse desde su actividad hasta su proyecto total. Bueno, sin embargo, no solamente son entornos financieros los que nos están afectando a las empresas. Hoy por hoy, esta semana que estamos concluyendo, ha habido movimientos sociales que no solo afectan al mundo, sino afectan no solo afectaron a México, no fueron privativos de México, hubo otros países de Latinoamérica y el mundo en su totalidad estuvieron observando qué pasó con esto de el Día Internacional de la Mujer, las respuestas que tuvimos las mujeres en ese orden y cómo es que las empresas deberán de estar enfrentando esta problemática. A lo que el doctor Bricker nos responde lo siguiente. Ok, es otra de las variables interesantes, ¿no? A analizar en conjunto con las demás, porque si hablamos de nuestra Bolsa Mexicana de Valores, que también es un reflejo de lo que es el mercado globalizado, ¿no? Vamos a ver que en estos mercados las inversiones que se les llama inversiones financieras o especulativas, pues se mueven de manera muy rápida, es decir, los capitales hoy en día se mueven en cuestiones de segundos, literalmente en cuestiones de segundos, por estos avances tecnológicos y demás cosas que existen. Y entonces, en ese sentido, la incertidumbre misma hace que muchos de los grandes inversionistas, de los grandes fondos de inversión, pues ante un panorama incierto, busquen invertir esos recursos en títulos o en activos que reflejen cierta estabilidad. Históricamente tenemos dos de estos fenómenos que se pueden representar por cambios de las inversiones hacia los metales, concretamente el oro, y cambios de estas inversiones hacia una moneda, que es el dólar americano. Los grandes inversionistas, al ver temor, cierto el panorama, al ver muy volátil el panorama, lo que hacen es liquidar inversiones que tienen en estos mercados bursátiles y llevarlas hacia posiciones en metales, decía yo, en oro, o posiciones en divisas. Igualmente, fracción que ven temor que hace que los precios de las emisoras caigan, impactando el índice bursátil, y con esos recursos comprar dólares, ¿verdad? Y mantener esos dólares en una posición mientras el panorama se estabiliza. O mantener esos recursos en el oro mientras el panorama se estabiliza. Entonces, esta caída de la bolsa yo la vería como el reflejo de estas capitales que desconfían del mercado global, que desconfían de la circunstancia, si ya tiene un fin cercano, si esta situación se va a alargar más semanas, quizás meses, esperemos que no, y por lo tanto, pues toman posiciones en activos
que quizás no les dan altos rendimientos, pero que al menos les hacen permanecer o les permiten que el valor de esa inversión permanezca en el tiempo. Entonces, ¿qué hemos observado? Que estas inversiones están yendo al dólar americano y que también es una de las variables que estaría impactando la cotización del peso mexicano respecto al dólar, porque al comprar dólares pues se demanda la divisa y su precio sube en el mercado mundial. México no está exento de ese fenómeno, entonces sería una hipótesis que explicaría el por qué el dólar está sobre niveles de 21 pesos y por qué tenemos reservas pues, que están en un nivel muy aceptable, porque esa cotización está respondiendo también a ese movimiento de los capitales que estoy mencionando. Y agregaría que en esta misma semana, usted mencionaba que en estos días ha sido de lunes para acá, ha sido algo caótico, porque justamente el lunes la bolsa de Estados Unidos, el Dow Jones, abre e inmediatamente tiene que tomar una medida que existe en las bolsas, que es suspender operaciones por ciertos minutos para tranquilizar los mercados, ¿verdad? Y evitar que eso se vuelva una catástrofe mayor. Por diferencias de horario, ¿no? Esa bolsa abre antes que la bolsa de México en el día lunes, sí. Y también de manera, digamos, como si fuera una repercusión directa, abre nuestra bolsa el día lunes y a los pocos minutos también tiene que suspender operaciones porque esos precios, esas decisiones de estos capitales, pues hacen que la caída sea vertiginosa y dentro de los protocolos de las bolsas existe esa medida, que ante situaciones o panoramas de ese tipo, la medida a tomar es suspender las actividades, suspender las operaciones, que el mercado, que los participantes se tranquilicen, reflexionen sobre lo que está sucediendo y se vuelva a activar, pero ya en un ambiente, digámoslo así, un poquito menos tenso, menos inestable, sino más tranquilo. También estamos escuchando la opinión de que el asunto de las bolsas en el mundo también son importantes en cuanto a el efecto que tiene la bolsa en México. Podríamos estar muy preocupados en cuanto a que esta economía mexicana nos está afectando considerablemente y sí lo está, pero definitivamente es un efecto mundial. Es uno de estos efectos dominó que a lo largo de la historia se han venido repitiendo y son como efectos cíclicos que los mercados responden, los inversores responden a las condiciones ambientales o a las condiciones que llevan a adecuar al mundo a reajustarse y bueno, pues estamos reflejando esto. Me gustaría resaltar de esta participación del doctor Ricker en donde dice él que las bolsas tuvieron que detenerse cuando llegaron a un nivel de baja, creo que es en el 7% de pérdida, 7 puntos de pérdida, porque en el 2008, cuando fue la anterior crisis, resulta que se dieron cuenta que si se dejaban a los mercados seguir cayendo, pues entonces los iba a hacer peor. Así que entonces se aprendió de la tragedia y se llegó a la conclusión de que había que suspender los mercados. Eso es lo que en esta ocasión ha estado así, aminorando las condiciones inadecuadas, las condiciones trágicas, ese aprendizaje. Seguramente en unos años vamos a estar viendo los resultados de esta experiencia, qué aprendizajes nos ha venido dejando esta experiencia. Yo pienso que sí. De hecho, la muestra es que si el lunes muchas de las mujeres no fueron a trabajar, pensemos en la parte laboral, no asistieron a sus oficinas, se hizo evidente que muchos servicios se demoraron o que muchas acciones se retrasaron o que de alguna manera incluso los servicios financieros en bancos cerraron sucursales. Yo creo que eso se hizo evidente al notar, ¿no? Ese día sin la presencia femenina en la actividad económica impacta. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Yo no lo sé. Yo creo que esa es una cuestión que es un proceso que no ha terminado, ¿verdad? Que estas acciones iniciadas o coordinadas por el género femenino, pues no sé cuándo terminen o cuándo de alguna manera concluya o cuándo se vea el resultado.
Lo que yo sí agregaría es que marcan una señal, ¿no? Marcan una tendencia. Parte del análisis de la información también tiene que ver con cuáles son las tendencias del mercado. Las empresas que fabrican algo, quizás posteriormente, ya hablo de años, 2, 3, 5 años, ya no sea necesario. Me viene a la mente como ejemplo las empresas que fabricaban, que eran varias, que producían bolsas de plástico. Si esos gerentes, esos dueños de empresas jamás consideran una tendencia en cuanto al cuidado del medio ambiente que les pudiera impactar, pues los tomó de sorpresa, ¿verdad? El que ya sus clientes no les compraran bolsas de plástico y esas empresas, muchas de ellas tuvieran que tomar medidas drásticas, ¿no? Si vemos este movimiento femenino como una tendencia, las empresas tendrían que comprender que la cultura financiera, que la cultura en sus empresas, que lo que se llama cultura organizacional, que lo que se llama ambiente de trabajo, pues tiene que evolucionar. Y ahí rescataré yo el hecho de que muchas empresas hacen declaraciones públicas, ¿no? Que se suman, que apoyan, pero yo creo que la acción, pensando en los directivos, gerentes y dueños de estas empresas, medianas, pequeñas, micronegocios, la acción que deben de emprender es comenzar a entender esa tendencia, modificar su clima organizacional, modificar su cultura organizacional, justamente al reconocimiento de esa equidad de género, justamente al reconocimiento del respeto hacia el género femenino. Y yo diría también que se abre un panorama en donde quienes deben de cambiar también ese chip, pues son obviamente el género opuesto, el género masculino, no tanto en cuanto a su declaración verbal, sino en cuanto a sus actitudes y acciones. Y eso es un proceso de aprendizaje de mediano a largo plazo, ¿no? Que también sería otro tema de análisis, el por qué este esquema de desigualdad está o sigue siendo presente en el siglo XXI y en el caso de nuestra sociedad todavía hay ciertas aberraciones o contradicciones en ese sentido que uno no entendería, pero que todo tiene a veces un origen también social que se remonta en muchas décadas pasadas, ¿no? Que de alguna manera explican en parte el por qué esta desigualdad en el presente persiste, ¿no? Yo me atrevería a agregar que los movimientos feministas, llamémosle así, a lo largo de la historia, han sido movimientos que confrontan paradigmas, que rompen paradigmas y que a veces la misma sociedad es la que agrede a quienes rompen esos paradigmas. Y en esa sociedad también hay mujeres, o sea, las mujeres en su momento histórico también han agredido a mujeres que rompen esos paradigmas, ¿no? Mujeres que antes no podían usar pantalones, cuyos trajes de baño eran cosa que hoy vemos de manera absurda, cuáles eran los que tenían que ponerse, mujeres que no podían montar a caballo, que no podían hacer ciertas acciones porque la sociedad, insiste, incluyendo a otras mujeres, no lo aceptaba, ¿no? El derecho a votar, etcétera, etcétera. Hay diferentes ejemplos en la historia que muestran que hoy esos movimientos pues persiguen también otras cosas, quizás diferentes o no, pero que también implican una confrontación y rompimiento de paradigmas. Entonces, sí, las empresas están siendo impactadas, recordemos que también desde el punto de vista del consumo, muchos de los productos que consumen las mujeres pues implican, ¿no?, giros y utilidades para empresas de ciertos giros, ¿no? Los que se dedican a la moda, a la belleza, etcétera, etcétera. Pero en general las mujeres consumen transporte, consumen alimentos, consumen servicios diversos. Y también hoy en día muchas mujeres son cabezas de familia. Entonces la economía misma se está transformando. Las empresas mismas, muchas de ellas, dependiendo del giro, tienen más mujeres que hombres en su planta de personal, que también eso se evidenció, ¿no? Y entonces eso de alguna manera marca esas tendencias de las que yo estoy haciendo hincapié en que se tienen que observar justamente para trazar estrategias y ver qué siga después, ¿no? O hacia dónde se está moviendo la economía, la actividad económica en las empresas. Es el momento de ¿Qué reflexión tan intensa? Tenemos que romper paradigmas, romperlos, acabar con estas propuestas tan arraigadas,
tan impregnadas en la piel de los seres humanos. Hay veces que estamos tan inmersos en esta situación de género que no nos damos cuenta, y las mismas mujeres nos creamos la situación. Los hombres creen que ya hicieron su trabajo y aún su parte, hicieron su aportación, pero aún así queda incompleto. Definitivamente, decía el doctor Bricker al inicio, la única constante es el cambio. Lo único que nos podemos asegurar es que tenemos que cambiar, y esto es lo que nos vino a demostrar estos movimientos sociales, que nadie puede dejar de pasar, nadie puede dejar de reflexionar, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, los critiquen o los apoyen. Son movimientos que en realidad han venido a romper paradigmas. Y bueno, esperamos que nos haga su cierre de su presentación, de su participación en este espacio, el doctor Bricker, que nos diga cómo cierra su participación, por favor. Bueno, simplemente decir que la economía en México, las empresas PYME en México, son el 80% de la actividad económica del país. Las empresas grandes son las menos. Las empresas pymes son las que más empleos generan. Las empresas pymes son las que luchan con muchos más obstáculos, altas tasas de interés, créditos muy caros, procesos que de alguna manera resuelven de manera empírica. Hablo en general, habrá por supuesto grandes excepciones, grandes ejemplos a seguir, pero hablando de manera general, yo creo que a los empresarios, a los dueños de empresas, debe de despertarles la inquietud para capacitarse más, para recibir más información, para aprender cosas distintas a lo que vienen haciendo, porque ya no es suficiente. Porque como lo hemos venido haciendo durante décadas pasadas, hoy se demuestra que eso ya no es suficiente. Y entonces se requieren más competencias, más habilidades, que se pueden obtener de manera, digámoslo así, oficial, de manera formal, o simplemente el autoaprendizaje que usted mencionaba. Entonces, ese sería el mensaje que yo me atrevería a dar. Hoy más que antes, se requiere que estas personas que están en posiciones de toma de decisiones tengan una información, tengan una capacitación, tengan una preparación continua para resolver con creatividad, con innovación, como se ha demostrado que se tiene en México, estas circunstancias, para desarrollar nuevos esquemas de negocios, nuevas líneas de negocios, entender que quizás una actividad que hoy existe, en 5 años más tenderá a desaparecer, y que debemos de anticiparnos. Que este esquema global, no hablemos solo de un esquema local, esto ya es una cuestión global, está cambiando de manera muy rápida, y que, como decía alguna vez, que ya es una frase muy trillada, ¿no? Lo que siempre es permanente es el cambio. Y hay que asumirlo y entenderlo y confrontarlo y comenzar a tomar estrategias. Eso sería algo con lo que yo cerraría de mi parte esta entrevista. Pues, doctor, interesante la reflexión que nos ofrece este especialista, que aunque sea a la distancia pero nos acompaña hoy. Sí tuve la intención de que fuera hoy cuando nos acompañara, porque es el momento en que estamos viviendo. Bueno, pues en su momento le haremos llegar su constancia de participación al doctor Bricker, que venga por ella, y que y los esperamos para continuar con esas reflexiones dentro de 15 días en otras notas corporativas. Les pido que se queden en compañía de mi compañero Fabián para que les comente en esta ocasión de su ecosistema digital, y agradezco el apoyo de Valeria y Xochitl para esta ocasión. Hasta luego.